En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va. Al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Muy interesante acá lo que nos dice Jesús, ¿eh? La parte de donde dice: vendrán muchos de oriente y de occidente. Mire, aquí Jesús está hablando, de una manera indirecta nos está diciendo que Él ha venido a traer la salvación para el mundo entero. No solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo que ha sido escogido desde la eternidad para que en una familia, en un hogar, nazca el Hijo de Dios. Es decir, Dios va a entrar a participar de la creación de una manera humana, naciendo como un niño en el hogar que ha constituido religiosamente, legalmente, la Santísima Virgen María y San José. Ahí van a ser el niño. Pero la salvación no es solamente para el pueblo de Israel. No es que lo diga yo, lo dice acá el Señor. Cuando Jesús lo oyó, el centurión, soldado romano, quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, dice. Gente de oriente y occidente, vendrá mucha gente. ¿Qué quiere decir? Gente paganos, gente que no pertenecía al pueblo de Israel, gente que creía en muchos dioses,
que todavía no tenían el conocimiento de que Dios es uno y trino, un solo Dios. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán afuera. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Los que pertenecen al pueblo de Israel. En ese entonces, hoy día, ¿quiénes son los ciudadanos del reino? Nosotros los bautizados. ¿No? ¿A cuántos bautizados? Entonces dice, nos echarán afuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Con esto nos está diciendo Jesús lo que hoy día la gente no quiere reconocer. Hoy día la gente dice, infierno, eso no existe. Y entonces, ¿por qué dice esto Jesús? Si no existe, ¿cómo te puedes atrever a decir, a contradecir a la palabra de Dios? A ver, digo yo. Ese que contradice a la palabra de Dios y se cree muy recto, ese es el de aquellos a los cuales Jesús le dirá, no te conozco. ¿Me niegas a mí, niegas al Padre? No te conozco. ¿No? Tenemos que... No sé por qué hay tanta dificultad en la gente en creer en Dios hoy día. Aunque la dificultad en creer en Dios no es en la gente, fíjense ustedes, es en unos pocos. Son pocos los que no creen en Dios. ¿Quiénes son esos pocos? Esos pocos son aquellos que con el dinero que tienen pueden gobernar a los muchos, a la mayoría, ¿no? Se calcula que es un 20% esas personas y el resto somos un 80%. Ese poco, ¿no? Con su dinero que controla la economía del mundo, ¿no? Entonces quiere dictar las normas, no le conviene reconocer a Dios. Porque reconocer al Creador, reconocer al Señor Jesucristo, tiene pues que ponerse a la orden, tiene que cumplir, tiene que doblegar sus rodillas, ¿no? Tiene que doblegar sus rodillas y reconocer de que toda esa soberbia, ese orgullo, todo ese poder de dinero que él tiene acá no le sirve de nada. Y ya el Señor nos está haciendo ver eso, ¿eh? Con esta pandemia del COVID-19, que es a nivel mundial, ¿no? Me imagino que la gente de plata, los soberbios, los que crean máquinas, todo el 5G, el 6G, para poder controlar a la humanidad, ya creen que van a controlar también la existencia. Controlarán el tener, pero la existencia no la puede controlar nadie, no la puede controlar nadie. Y el que cree que porque tiene dinero, tiene poder, tiene riquezas, las leyes se dan para ellos ser favorecidos, creen que ya han ganado el reino de los cielos, pues acá lo tienes, a ver nuestros grandes hermanos evangélicos que en la televisión sanaban a la gente, y a ti te digo, Jesús, sánalo. Oye, y la persona se sanaba. Y hoy día, ¿por qué no sana a la gente del coronavirus? ¿Por qué no había ningún programa de televisión en los cuales estos pastores van a los hospitales con ese poder que dice que tiene y sanan a la gente y le indican a Jesús, ¿no? Yo siempre he dicho, qué curioso cómo Jesús obedece a esos pastores, ¿no? Porque lo ordenan todavía, le dicen, sánalo, Señor Jesús, sánalo. Oye, el Señor Jesús obedece. Bueno, el Señor Jesús fue humilde y aprendió a obedecer sufriendo, ¿eh? Pero obedecer al Padre, no a la creación, no a los hombres, ¿eh? Entonces, tengamos presente cuando nos llegan esos mensajes equivocados por la televisión. Tengan muy presentes, los que se han separado de la iglesia, la única iglesia que ha fundado Cristo, tengan presente, hoy día tienen la mejor prueba que sus pastores no pueden hacer nada.
Lo único que saben es pedir plata, nada más, nada más. Se enriquecen con la inocencia de la gente, ¿no? Muchas veces se enriquecen con la inocencia de la gente y las fallas de los sacerdotes católicos. Pero que el practicante católico no sea un buen practicante no quiere decir que no es la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo está formada por seres humanos, por pecadores. Bien claro dijo Jesús: no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, para asistir a todas aquellas personas que tienen necesidad de mí, sea por enfermedad, porque pasan situaciones de injusticia, son maltratados, explotados. Por eso ha venido Jesús, ¿no? Por el que tiene fe en Él, por eso se ha venido Jesús, ¿no? Y lo que acá está demostrando, pues el centurión lo que está demostrando acá es que tiene fe. Tengamos fe en el Señor. No pongamos nuestra fe en la ciencia. La ciencia está muy bien, yo no estoy en contra de la ciencia, pero el problema es que la ciencia no aplica la ciencia dentro de los límites que nos da Dios. En otras palabras, las personas que hacen uso y abuso de la ciencia, lo utilizan para mal, son esclavos. ¿Sabe por qué son esclavos? Porque no tienen la libertad para oponerse a las pasiones negativas del cuerpo, de la carne y del demonio. ¿No? Libre es aquel que tiene la capacidad, ¿no?, para decir: esto está bien, esto que tengo acá, ¿no?, me están invitando a una fiestecita y por ahí me han dicho que hay una señora, hay una viudita y que vas a poder pasar un buen rato, y vas a serle infiel a tu esposa y te dejas llevar por eso. Eso no es ser libre, ¿no? Hoy el concepto de libertad es equivocado. Dice: yo soy libre, entonces hago lo que quiero. Entonces no eres libre. No eres libre porque haces cosas malas, ¿no? Entonces, de esa manera estamos justificando al asesino, al ladrón, al delincuente, al traidor. Estamos justificando toditas las malas acciones. Y no podemos vivir más ya de esa manera. Ya nuestro país ya tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar ¿cómo? Siguiendo a Jesús, camino, verdad y vida. Recuerden, la iglesia no hace política. La iglesia lo único que hace es anunciar, hacer presente a Cristo en nuestra vida diaria, para que los encargados de hacer las estructuras sociales tomen en cuenta eso y puedan decir qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe de hacer. ¿Cómo es posible? El otro día presentaron en la televisión que haya un señor que su pensión, su jubilación son 9 soles, fíjese usted, 9 soles tiene de jubilación. Lo han dicho por los noticiarios. No sé qué habrá hecho el gobierno para mejorar esa situación. 9 se ha trabajado toda su vida en pesquería y recibe 9 soles. Y todavía ahí presentó a otro amigo que recibe 7 soles mensuales. Es decir, la plata se le va en el pasaje para ir a cobrar su gran pensión. Y seguramente que a ese no le ha tocado el bono familiar, porque como ya tiene una pensión, ¿no?, como ya tiene pensión, entonces no le ha tocado el bono familiar. Tengamos fe, pues, hermanos, ¿no?, como la tuvo ese centurión, y tratemos de organizar nuestra vida por el camino de la verdad, tratando de amar al prójimo, pero amar al prójimo de la manera como Jesús nos pide, ¿no? Ámalos como yo te he amado, ¿no?
No busques de aprovecharte de que aquel que no tiene la capacidad intelectual que Dios te ha dado a ti, ¿no? A quien más se le dio, más se le exigirá. Y hay también una parábola de los talentos, ¿no? O sea que los que tienen más capacidad para hacer dinero, en el juicio final, el día que se muera, le van a exigir más, ¿no? Le van a exigir más. Entonces, ándate preparando para ese momento. Prepárate, no te prepares para el día de mañana a ver qué voy a hacer para que mis acciones suban más. Que no sé. ¡Qué preocupación! Ahora estoy perdiendo plata. Pierde plata, pero no pierdas tu vida. No nos afinquemos, no nos peguemos a las cosas de este mundo. Usemos las cosas del mundo para salvarnos, porque para eso las hizo el Señor. Ha creado toda la naturaleza alrededor nuestra para que nosotros tengamos de qué vivir, de qué comer, ¿no? Para que viviendo en este mundo, en comunidad, en sociedad, podamos un día entrar a la casa del Padre, ¿no? Y guiados por nuestra Madre, ¿no? Pobrecita, ella tiene mucho trabajo ahora porque tiene que estar protegiendo a todo el mundo que anda en necesidad. Tiene que estar consolando, ¿no? Hoy día la Virgen María tiene más trabajo que todas las autoridades juntas. Porque tiene que ver cómo consuela a toda esta gente que está sufriendo ahora, padeciendo por culpa de otros. Porque no han sabido gobernar, no han sabido arreglar, no han sabido hacer hospitales ni nada. El famoso hospital del empleado, que era del empleado, que está en la avenida Salaberry, oiga, eso lo construyó Odría. No sé qué otro buen hospital se habrán hecho ahora, ¿no? El María Auxiliadora por aquí, pero uno va a los hospitales y mira, no hay nada para atender, no hay medicina. Los hospitales están llenos de farmacias porque tienes que ir a correr a la farmacia a comprar tu remedio. Entonces, pensemos en esas cosas, ¿no? Todos somos pueblo de Dios, ¿no? Los que gobiernan y los que son gobernados, ¿no? Porque así tiene que estar instituida una sociedad, aquel que tiene que dirigir para que todo camine bien. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.